Vamos a grabarlo por si alguien no está. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del día de reposo. Quiero decirles que si algo ha querido el enemigo hacer es destruir la observancia del día de reposo, del día sábado. La pregunta es, ¿por qué? Miren, por la siguiente razón. Si hay algo que nos ayuda a poder encontrarnos plenamente con Dios, es dedicando el día que Dios ha establecido para comunicarse con nosotros. Ahora, una de las características del sábado, al guardarlo, es que estamos reconociendo a Dios como nuestro creador. Vamos a ver lo que es la historia del sábado. ¿Cuándo comienza el sábado? Hay algunos argumentos que el enemigo utiliza a través de algunas personas diciendo lo que pasa es que los 10 mandamientos Dios se los dio a los hebreos, al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No, en el monte Sinaí sí, les dio los 10 mandamientos codificados, pero la observancia del día sábado data desde la creación de este mundo, antes de que el pecado entrara. Quiere decir que en la sabiduría divina, en la sabiduría divina, a ver, permítame tantito, me está diciendo Carlitos que no puede entrar. Carlitos, ya estamos varios adentro. Te mando otra liga. Un segundito. Vamos a darle a Carlitos. Esperemos que con esta ya pueda entrar. Vamos a ver nosotros que antes, a ver, parece que no pueden entrar, ya me está escribiendo otro. Yo creo que la que di fue, denme un segundito. Carlitos ya pudo entrar, parece que no, qué raro. Bueno, voy a detener la grabación, seguir con nuestro estudio y decíamos en nuestro estudio que en la historia del sábado, el sábado fue dado en el inicio de la creación, en el inicio de la creación. Y vamos a ver en Génesis capítulo 2 versículo 1 al 4 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Yo creo que con el, yo creo que con el versículo 3 es suficiente. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Dice que cuando acabó Dios de hacer los cielos y la tierra, el Señor descansó. La pregunta es, ¿por qué Dios descansó? La palabra descansar viene del prefijo des, que significa quitar, quitar el cansancio. Pero ¿será que Dios se cansó? ¿Verdad que no? Dios no se cansó, porque no fue un trabajo forzado que él haya hecho. Lo único que él hizo, el Señor habló y existió. Esto me da a entender lo siguiente, que el reposo de Dios era una ejemplificación para que ustedes y yo lo hiciésemos. Ahora, aquí encontramos dos características. ¿Cuáles son? Que Dios dio su bendición al sábado y también lo declara santo. La palabra santo significa apartado para uso especial. Entonces el Señor quiso ser muy claro en relación a el respeto que nosotros deberíamos de tenerle al Shabbat. Ahora, yo quiero recalcar algo interesante. Dios tuvo que hacer algo como medio por causa del pecado. Por ejemplo, la oración. Si el hombre no hubiese caído en pecado en el planeta Tierra, no hubiera habido necesidad de la oración. ¿Por qué? Pues porque Dios se podía comunicar con el hombre cara a cara. Así lo hizo al principio con Adán y Eva. Entonces la oración fue un medio utilizado por Dios por consecuencia del pecado. ¿Qué otra cosa? La Biblia. La Biblia nosotros la conocemos como palabra de Dios, pero la Biblia fue necesaria por causa del pecado. Si no hubiera existido el pecado, no hubiera necesidad de haber existido la Biblia, por una simple razón, porque todo lo que nosotros necesitáramos saber, Dios nos lo hubiera dicho de una manera verbal, de una manera audible. Ahora, ¿el sábado fue hecho por causa del pecado? No, no. Dios quería que en el periodo de la semana hubiese un día especial con un encuentro especial. ¿Por qué especial? Porque en los 6 días nosotros pues nos dedicamos a las labores cotidianas de la vida, especialmente en el trabajo. Y a veces dedicamos una pequeña porción de tiempo cada día de los 6 días, pero el Señor considera que es necesario recargar nuestras pilas en un día especial, y es el Shabbat. Entonces, que nadie nos diga que el sábado fue dado para los judíos o para el pueblo de Israel. No, aquí todavía no existían, faltarían 400 años para que Dios estableciera a través de Abraham el pueblo de Israel. Seguimos con la historia del sábado. Permítame tantito, ya está aquí. Ahora, cuando Dios inicia el pueblo hebreo,
nos encontramos con algo muy interesante. En Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Alguien dice, lo que pasa es que los 10 mandamientos Dios los dio en el Sinaí para el pueblo de Israel. Bueno, antes del Sinaí, Dios se los había dado a Abraham. Adán y Eva los conocían. Quiere decir que Dios los había dado de una manera audible. En el monte Sinaí, Dios codifica, los hace en códices, en tablas de piedra. Pero para eso Abraham ya obedecía los mandamientos de Dios. Antes de que llegara la ley, el pueblo hebreo ya lo obedecía. Cuando el pueblo sale de Egipto, de ese cautiverio, el Señor los alimenta. Ustedes recuerdan, los alimentas con el maná, pero había una ley. Versículo 22 de Génesis, de Éxodo 16, dice, el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengas que cocer, cócelo hoy. Lo que tengas que cocinar, cocínalo hoy. Y todo lo que os sobre, guárdalo para mañana. Antes del Sinaí, el pueblo ya sabía que Dios había establecido leyes. Déjenme decirles algo interesante. El universo se maneja por leyes. El cielo se maneja por leyes. En el cielo hay leyes. Satanás estuvo consciente que desobedecer a Dios era pecar. Satanás fue expulsado del cielo por pecador. Él no argumentó que no lo sabía. Él sabía lo que estaba haciendo. Una de las leyes que Dios dio fue el sábado. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús guardó el sábado. Lucas capítulo 6, versículos 5 y 6 dice así. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí está la historia del hombre de la mano seca cuando el Señor lo sanó y dice, aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Cualquiera hubiera dicho, Jesús, ni vaya usted a la sinagoga. Los líderes son pésimos. Tienen todo menos adoración a Dios. Pero la costumbre de Jesús, porque él lo había establecido, era guardar el sábado. Algo que tal vez los católicos ni saben. Pero la Virgen María guardaba el sábado. En Lucas 23:56, cuando Jesús murió, el día viernes, dice que las mujeres prepararon especies aromáticas y ungüentos, que era la costumbre para los difuntos. Y dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ahí iba María. Los apóstoles guardaron el sábado. Hechos 17:2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutía con ellos.
18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados, persuadía a judíos y a griegos. ¿Será que Dios hizo algún cambio? Dios es inmutable. Malaquías 3:6 lo dice, ahorita lo vamos a leer. Jesús es inmutable, Hebreos 13:8 lo dice. Entonces, si Dios es inmutable, Jesús es inmutable, pues el hombre no tiene derecho a hacer ningún cambio de lo que Dios estableció. Vamos a ver los versículos. Dijimos que Dios es inmutable. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Imagínese que Dios dijo en el principio, al terminar la creación, voy a reposar porque les voy a enseñar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Y algo más, este día especial que le he llamado Shabbat, este día especial va a ser declarado santo y lo declaro bendito. Y de repente, 4000 años después, dice, ¿saben qué? Mejor no, mejor que sea el domingo. Déjeme decirle una cosa, hay que entender esto. Cuando Satanás quiso engañar al ser humano, una de las cosas que sabía que Dios había hecho como parte de una fidelidad, de una relación de entrega, era el sábado. ¿Qué hizo él? Buscó otro día. No podía tomar el sábado porque el sábado ya tenía dueño. ¿Qué hizo? Agarró otro día. Ahora, ¿cómo escogió el otro día? Bueno, engañó a los seres humanos desde la antigüedad, haciéndolos creer que el sol, por ser un astro tan imponente, era un dios y estableció la adoración al sol. Alguien dijera, bueno, ¿y por qué no lo agarró como adoración a él? Porque si le hubiera puesto, es el día del diablo, ah, caray, no, pues nadie le iba a querer agarrar. Ahora le voy a decir algo muy importante. Satanás no quiere que lo adore. Lo único que quiere Satanás es que no adore a Dios. Y si usted no adora a Dios, está perdido. Y lo que Satanás quiere es que usted se pierda. Él no anda con cariños, con aprecios. Él lo único que quiere que usted se pierda. Entonces engañó a la gente haciéndole creer que el sol era una deidad. Entonces, dentro del paganismo no existe una cultura que no adoraba al sol. Y Satanás engañó a la gente que debe de ser en domingo. Por eso, si ustedes se fijan, domingo en inglés es Sunday, día del sol. Qué astuto, ¿no? Ah, pero engañó a la gente. ¿Cómo le engañó? Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde. Les hago una pregunta. ¿Jesús podía o no podía despertar, resucitar a las 9 de la noche? Claro que podía. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 horas. 6 horas muerto. ¿Qué hubiera pasado? Habría pasado dos cosas aquí. Primero,
Iban a decir, no murió, sufrió un desmayo. Segundo, violador de la ley de Dios, resucitó en sábado, porque ya eran las 9 de la noche. ¿Por qué Jesús resucitó al domingo? Principalmente porque reposó el Shabbat. Ah, como resucitó el domingo, ahora la observancia debe de ser el domingo. Pues ese argumento no tiene valor, no tiene sentido, no tiene coherencia. Dijimos que Dios es inmutable, Jesús es inmutable, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tiene razón de ser. Hacer un cambio no tiene sentido. Por eso el hombre, si Dios no lo hizo, el hombre menos. ¿Qué dice Mateo 5:18 y 19? Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, la tilde es el puntito de la jota o de la i, pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido, hasta que este mundo termine. Por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué claro, qué claro. Entonces, es muy entendible lo que dijo Jesús. Por eso Jesús lo recalcó en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guárdalos. También lo dijo en primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, pues la verdad, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Miren, el enemigo utiliza muchos seres humanos que tienen una apariencia de verdad, pero que desgraciadamente son instrumentos de él. Y él los utiliza carismáticos, simpáticos, con una capacidad de expresión muy buena para tratar de hacer que la gente se sienta atraída y distorsione la verdad. Dios no nos dijo, escoge un día, no. Dios no abrió la puerta de opción. Dios dijo, este día y es este día. Tanto que lo bendijo y lo santificó. Y lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Jesús. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre y se levantó a leer. Primera de Pedro 2:21 dice, pero para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos qué cosa, ejemplo, para que sigamos sus pisadas. El que Jesús y Dios hubiesen reposado en la creación, el único objetivo, dejarnos ejemplo. La asistencia de Jesús a la sinagoga, dejarnos ejemplo. Por eso primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debe de andar como él anduvo, en todos los aspectos de la vida de Jesús. El título
de día del Señor corresponde al sábado. Mire, aquí hay un versículo que dice Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Alguien dice, es el domingo. Bueno, ¿y qué dice Mateo 12:28? Sepa que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor del sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Pues el sábado. Y lo está diciendo el libro de Apocalipsis. Definitivamente. ¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Miren, aquí nos aclara algo el versículo 8. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. ¿Qué quiere decir la expresión acuérdate? Quiere decir que ya te lo había dicho. Cuando estaban recogiendo el maná, ya se los había dicho. Se lo había dicho al ser humano desde la misma creación. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día sería un día de reposo. ¿Con qué objetivo? Para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu empleada, ni tus animales, tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Aquí está haciendo entender, vamos a aplicarlo a nuestra vida. No quiere decir que si yo tengo un negocio, pues voy a mandar a mis empleados que ellos trabajen mientras yo me voy a la iglesia. No, porque saben, mientras un comerciante, mientras el negocio está abierto, su mente está en el negocio. Y miren, para que no se les olvide, en este versículo, que es el 11, dice, acuérdate. Mire que el ser humano somos muy olvidadizos. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Bastante claro, bastante explícito. Entonces la pregunta, ¿cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Pues el sábado, definitivamente. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Para beneficio de quién se dio el sábado? Marcos 2:27. ¿El sábado se hizo para quién? Para el hombre. Y no se hizo el hombre para el sábado, no, se hizo el sábado para el hombre. Mire, cuando Dios terminó de hacer este mundo, dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Todo. ¿Saben qué incluía? El Shabbat. Por eso dice, el sábado se hizo para el hombre. Era una bendición para el ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿para beneficio de quién se dio el sábado? Para el ser humano, para ti y para mí. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Génesis 2:1 al 3. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra. Aunque ya lo leímos, lo volvimos a leer.
¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Bueno, lo instituyó Dios y fue en la creación. Alguien incorrectamente dice que fue en el monte Sinaí. No, en el monte Sinaí le dijo, acuérdate, todo ya se lo había dado. ¿Qué día respetó Jesús? Ya lo leímos. Lucas 4:16 dice que fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Mire, qué interesante que Lucas aclaró bien, porque si hubiera dicho, y un sábado entró en la sinagoga, Creo hubiera la pasado. subió. Miriam, ¿podemos apagar el micrófono, Miriam? Gracias. Y un sábado entré en la sinagoga. Ah, es que ahí dice que nada más uno. No, pero abajo dice, como era su costumbre. Entonces, la pregunta es, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? El sábado. ¿Qué día guardó la Virgen María? Bueno, ya leímos. Las mujeres que habían acompañado a Jesús, que iba su madre, desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Acuérdense que era José de Arimatea el que puso el sepulcro para Jesús. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. ¿Y qué sucedió? Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, descansó también ella el día sábado. ¿Y qué hay de los apóstoles? Hechos 17:2. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutía con ellos basándose en las escrituras. El sábado. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Qué día se va a guardar en la tierra nueva? El sábado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tener cuidado de no desobedecer el sábado. Es el día del Señor. Es un día santo. Es un día glorioso. Guardar el sábado sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tercero, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termino con una expresión que pudiera ser nuestra resolución hoy. Creo que el sábado es el día del Señor. Me comprometo a respetarlo fielmente. ¿Hay alguna pregunta